Colombia avanza en medio de la fase de mitigación, que no es otra cosa que cuando se ha perdido el nexo epidemiológico en más del 10% de los infectados. Es decir, no se sabe cómo se infectaron y no tienen una relación evidente con viajeros o casos relacionados. El presidente Iván Duque, el jefe de la cartera de la Protección Social y algunos especialistas del sector salud confirmaron que conforme al comportamiento de los colombianos y respecto a otros países, se ha logrado una variación positiva en la curva de contagios del COVID-19 en Colombia. Debemos hacerle un reconocimiento a la ciudadanía de cómo se ha comportado en esta fase de contención. Necesitamos más disciplina, obviamente, pero el resultado que hemos obtenido comparativamente con otros países, incluso Latinoamérica, en esta fase de contención ha sido un resultado bueno. Y es importante que la ciudadanía sepa que la cuarentena nacional obligatoria y las medidas de prevención permiten que esta epidemia se llegue a comportar de forma más leve respecto a otros países donde no se tomaron medidas a tiempo, como en España e Italia, donde ambos países suman poco más de 23.000 muertes, pero también más de 43.000 recuperados. Nuestro país, en lo que es la fase de contención, empezó a adoptar medidas, primero, como los cierres de fronteras; segundo, la aplicación de aislamientos preventivos obligatorios, que nosotros empezamos a sacar a los niños y los jóvenes de colegios y universidades para que estén en casa, y después esta cuarentena que va a ser mucho más prolongada para los mayores de 70 años para protegerlos, que va hasta el 30 de mayo. El presidente Duque comparó precisamente que, mayormente en ese continente, no se tomaron las medidas que en Colombia sí, desde antes de la fase de mitigación en esos países. Muchas medidas en la fase de contención para quitarle velocidad de propagación al virus, y lo estamos haciendo inclusive mucho antes que lo hicieran otros países que adoptaron estas medidas ya muy avanzado en la fase de mitigación. Pero si bien en nuestro país la curva de contagios aún se encuentra en un nivel controlado, no significa que las medidas deban parar pronto. Sin embargo, obviamente eso no implica que nos debemos confiar aquí. Seguramente nos cambiará el escenario en algún momento. Y es que el resultado del aislamiento obligatorio nacional aún no lo hemos visto, así lo refirió el ministro de Salud, quien dijo que quizás los contagios que hoy por hoy se están manifestando son de quizás semanas anteriores. Aquí tenemos un problema de una cuarentena que dura 19 días, y los datos que hoy tenemos corresponden probablemente a la gente que se empezó a contagiar 2 semanas antes, de manera que lo que estamos reflejando no es un momento en el tiempo preciso actual, sino un tiempo anterior. El disparo de los casos depende mucho de las medidas y su efectividad. Hasta ahora hemos ido en un paso adecuado. No es para cantar victoria, pero hemos logrado niveles de contención y lleva a que la curva se aplane y permita atender a las personas en mejores condiciones, dijo el jefe de esta cartera, explicando además que desde la 4ª semana de la epidemia son los días complejos. Asimismo, lo refirió el infectólogo Carlos Álvarez, que sostuvo que claramente los casos seguirán apareciendo. Que casos van apareciendo y van a seguir apareciendo. O sea, eso es lo normal que ocurre en una epidemia. Lo normal es que sigan apareciendo casos, y probablemente el efecto de las medidas, que no puede hablar de una medida única, es una medida combinada, la vamos a ver a 2 o 3 semanas después de que se implementen. Y que el efecto de las medidas lo podremos ver probablemente en las próximas 2 semanas. Y justamente los casos que están apareciendo es el efecto de antes de tomar las medidas. Probablemente en 2 semanas podemos ver el efecto de todas las medidas que se están combinando. Recuerde, si bien el tapabocas es una medida de protección que previene y da seguridad a la persona que lo utiliza, este es solo un 5% de las medidas de prevención. Lavarse las manos es el 50% de ellas y quedarse en casa la principal. Probablemente el tapabocas también ha mostrado que puede ayudar, y ha logrado mostrar que puede disminuir hasta en un 5%, incluso algunos ya hablan del 10%, es decir, podría ayudar, pero siempre que usemos el tapabocas es una medida además de, porque si probablemente hacemos que me pongo tapabocas, pero no me lavo las manos y no hago el aislamiento físico, entonces me pongo tapabocas y estoy hablando a 10 centímetros de distancia del vecino, o en el Transmilenio, o en el metro, o en Medellín, o en el mío en Cali, donde sea, pues probablemente perdemos todo ese impacto que estamos haciendo. Y aunque para muchos quedarse en casa no es una opción e incumplen las medidas, hacerlo disminuye la velocidad de propagación de la pandemia. Si el equipo Colombia se está enfrentando al equipo coronavirus, los delanteros son todos y cada uno de ustedes, los colombianos, que hacen los goles al lavarse las manos y seguir las indicaciones que dio el doctor Álvarez. Los goles son no enfermarnos.
o disminuir la velocidad con que nos transmitimos la enfermedad. Finalmente, el ministro de Salud explicó que se está compitiendo con los casi 200 países contagiados para soportar y robustecer la infraestructura en salud, toda vez que todos están en la misma búsqueda y que Colombia se encuentra, a su vez, en un proceso de aprendizaje en un corto tiempo para atender el nivel de emergencia al que se enfrenta.